Contaré hasta 3, y quiero que no estés aquí para entonces, susurró el esposo. La habitación se volvió más fría de lo que el invierno podía justificar. Ella lo miró, inmóvil, con una mezcla de tristeza y desafío en la mirada. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada, y cada segundo que pasaba parecía alargar el abismo entre ellos. 1, dijo él, con voz grave. Ella no se movió. Su silueta recortada por la luz que se filtraba a través de las cortinas temblaba ligeramente, pero no por miedo. Era otra cosa, algo más antiguo. Algo que había estado allí desde el principio. 2, continuó, y sus dedos temblaron sobre el respaldo de la silla. Entonces ella sonrió. No una sonrisa dulce, ni triste. Era una sonrisa rota, cansada, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. ¿De verdad crees que me iré?, susurró ella, y su voz tenía el tono del polvo que se acumula sobre los retratos olvidados. Él tragó saliva. Sabía que no debía mirar sus ojos, pero lo hizo. Y allí, en esa mirada oscura como pozo seco, recordó cosas que creía haber enterrado. El día en que la conoció. La voz de su madre advirtiéndole que ciertas mujeres no eran para casarse. La primera vez que encontró a su gato muerto, con los ojos arrancados. Las pesadillas que habían comenzado justo después de su boda, donde la casa lloraba mientras dormía. 3, dijo él, casi sin voz. Y entonces la habitación se vació. No de ella. No. Fue como si todo lo demás hubiera desaparecido, el mueble, la lámpara, las paredes mismas. Solo quedaban ellos dos, suspendidos en un espacio que parecía no pertenecer a este mundo. Ella se acercó, sin mover los pies, como si el suelo se deslizara bajo ella. Tú no entiendes, cariño, murmuró con dulzura venenosa. Esto nunca fue tu casa. Siempre fue mía. Tú eres el que no debe estar aquí. Un viento invisible le golpeó el pecho. Trató de gritar, pero el aire no obedecía. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas. Entonces lo vio. El espejo, el mismo que colgaba frente al armario desde hace años, ya no reflejaba su imagen. Solo la de ella. Sola. Sonriendo. ¿Recuerdas cuando me prometiste que nunca me dejarías?, dijo ella, ahora más cerca, tan cerca que podía oler el perfume marchito que usaba en los primeros años. Él no pudo responder. Sentía que algo dentro de él se partía. No el corazón. Algo más profundo. Ella se agachó frente a él, le tomó la cara con ambas manos y le susurró como un conjuro. Ahora sí podemos estar juntos para siempre. Y de pronto, la casa volvió a aparecer. Todo estaba donde debía estar. La lámpara encendida, el reloj marcando las 2:48, el sillón con la manta doblada, pero él ya no estaba. Solo ella, de pie frente al espejo, observando su reflejo, y el leve contorno de una sombra detrás de su hombro. Una sombra que no podía irse. Una sombra que respiraba con dificultad. Ella giró el rostro hacia el vacío y habló como si alguien aún pudiera escucharla. A veces, lo que uno ama, es lo que más duele encerrar. Un leve crujido en la madera. Un susurro desde el ático. Y luego, un murmullo que subía por las paredes como un lamento sin origen. Las paredes susurraban nombres que nadie había pronunciado en años, nombres olvidados, nombres inventados. Cada grieta en la madera parecía vibrar con una voz distinta, como si la casa tuviera memorias propias y ahora las estuviera escupiendo lentamente, una por una. Ella avanzó por el pasillo, descalza, arrastrando los dedos por el papel tapiz descascarado. Sus uñas dejaban una marca leve, pero constante, como si la casa necesitara recordar su paso. La sombra detrás de ella se movía, temblorosa, como si aún intentara comprender su nueva forma. No tenía voz, pero su respiración era pesada, como una caldera a punto de estallar. En vida había sido un hombre que creía tener el control, que pensaba que el amor era posesión y los silencios eran solo pausas entre las batallas. Ahora era otra cosa. No un fantasma. No un alma perdida. Era una presencia contenida, sellada en un bucle del que no podía salir. Ella llegó al estudio. La puerta, que siempre se atoraba por la humedad, se abrió esta vez sin resistencia. Dentro,
todo estaba exactamente como él lo había dejado, los libros alineados con obsesiva precisión, la mesa con su colección de relojes detenidos a distintas horas, el cenicero con una colilla sin apagar, como si el tiempo se hubiera congelado justo antes del último grito. Se sentó en su silla. La de él. Y apoyó las manos sobre el escritorio. Con los ojos cerrados, empezó a tararear una melodía antigua, algo que había escuchado de niña, un arrullo que su madre cantaba cuando el cielo tronaba y la casa temblaba de miedo. Poco a poco, la sombra se acercó, rozando el suelo como un suspiro. El espejo sobre la chimenea comenzó a empañarse, desde dentro. No por el calor o la humedad, sino por algo más profundo. Una fuerza que lo invadía, reclamando espacio. Y allí, en el vidrio, se delineó su rostro, el del hombre. Ya no tenía los mismos ojos. Ahora eran pozos opacos, sin fondo, que miraban pero no veían. Quería hablar, pero el reflejo solo repetía lo que ella decía. ¿Ves? Murmuró ella, sin dejar de mirarlo. Aquí, tú no puedes hacer daño. Aquí, el silencio es mío. Del piso emergieron sonidos leves, como garras arrastrándose, como niños corriendo descalzos. Las tablas crujieron con un ritmo casi rítmico, como si la casa respirara al compás de su pena. La sombra intentó retroceder, pero no podía. Cada rincón, cada esquina, cada centímetro de esa casa tenía parte de ella. No quedaba espacio para la huida. Ella se levantó, caminó hacia el armario del rincón, ese que siempre permanecía cerrado. Sacó una caja envuelta en tela negra, tan antigua que el polvo ya no se acumulaba sobre ella, como si incluso el tiempo le tuviera respeto. Al abrirla, una brisa helada recorrió la habitación, apagando la lámpara de la pared. Dentro de la caja, reposaba un anillo de oro ennegrecido, una carta arrugada por la humedad, y un pequeño retrato pintado a mano. No era de él. Era de otro. De alguien que había estado antes. Un rostro sereno, joven, pero con ojos que ya habían visto el fin. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos antes de devolverlo a su lugar. Tú no fuiste el primero, dijo, sin mirar atrás. Pero serás el último. La sombra emitió un lamento sordo, apenas perceptible, pero lleno de angustia. Era como si empezara a recordar. Como si parte de su humanidad, enterrada bajo capas de ira, control y miedo, estuviera intentando salir. Pero era tarde. Mucho. Ella se giró. Su rostro ya no era el mismo que él conocía. Había adquirido una calma siniestra, una serenidad que solo tienen las cosas que ya no esperan nada. Y lo miró con compasión, como si frente a ella hubiera un niño asustado. Cuando me prometiste que estaríamos juntos para siempre, no sabías lo que eso significaba, susurró. Pero yo sí. La casa crujió de nuevo, esta vez con una fuerza distinta. Las ventanas vibraron, la lámpara colgante osciló de un lado a otro, y el aire se volvió más denso. Las sombras de los muebles se alargaban, se encogían, se retorcían como si fueran de carne viva. Ella caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era inmóvil. Ningún sonido, ningún coche, ni siquiera el ladrido de un perro lejano. Solo la oscuridad espesa, quieta, esperando. Como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. Detrás de ella, la sombra intentó dar un paso. El suelo se abrió levemente, mostrando apenas un resplandor rojizo, profundo como un recuerdo no sanado. Un susurro subió por las rendijas, apenas audible. Asterisco, 1. Asterisco. Ella sonrió. Asterisco, 2. Asterisco. La sombra se estremeció. Asterisco, 3. Asterisco. Pero esta vez, nadie se fue. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía que la casa misma contenía la respiración. Ni los relojes muertos se atrevían a marcar el paso del tiempo. Ella se quedó quieta, aún de espaldas, con la frente apenas apoyada contra el vidrio empañado de la ventana. Podía sentirlo detrás de ella, la sombra vibrando en una frecuencia distinta, como si estuviera atrapado entre el impulso de huir y la imposibilidad de hacerlo. La madera bajo sus pies susurró de nuevo, esta vez como una advertencia, como si los cimientos mismos quisieran intervenir. Pero ella no se movió. Cerró los ojos y dejó que una lágrima descendiera lentamente por su mejilla.
No era una lágrima de tristeza. Era de alivio. ¿Sabes cuántas veces ensayé esto? Preguntó con una voz tan suave que apenas rozaba el aire. ¿Cuántas noches bajé las escaleras mientras dormías, contando los pasos, midiendo la oscuridad, aprendiendo los susurros que esta casa guarda cuando nadie la escucha? La sombra osciló. Parecía querer formar palabras, pero el aire se negaba a cooperar. No podía hablar, solo recordar, y eso era lo que más dolía. Los recuerdos no perdonan. Los suyos eran fragmentos desordenados, una noche de gritos, un portazo, la sombra de un cuchillo en la cocina, el crujido de una muñeca de porcelana al caer por las escaleras. Y luego, siempre, el mismo eco: esto no fue mi culpa. Pero la casa tenía memoria. Y ella también. Caminó lentamente hacia el espejo. Cada paso que daba era como una sentencia. Se detuvo frente a su reflejo, pero lo que vio no era ella. Era la otra. La que una vez había sido. Con el cabello desordenado, las mejillas llenas de moretones invisibles, la sonrisa que había aprendido a fingir ante las visitas. Y detrás, siempre detrás, el reflejo de él. No como sombra, sino como hombre. El mismo rostro que ahora flotaba sin cuerpo, perdido en su propia condena. Ella extendió la mano hacia el cristal. El espejo reaccionó. Una onda tembló en su superficie como si fuera agua, y del otro lado surgieron voces. Voces femeninas, lejanas, casi apagadas, repitiendo lo mismo una y otra vez. Asterisco, no estamos solas. Asterisco. La sombra retrocedió. Aquella frase, ese eco multiplicado, no era solo una advertencia, era un juicio. Las otras estaban allí, todas. Las que la precedieron. Las que se habían marchado por voluntad o por fuerza. Las que habían desaparecido sin dejar rastro y cuyas historias él había borrado con silencio y justificaciones. Una corriente helada subió por las escaleras desde el sótano. Ella lo sintió en los tobillos, una presencia líquida, envolvente, que no buscaba asustarla, sino acompañarla. Bajó la mirada y vio como un humo denso, casi plateado, se filtraba por entre las rendijas del suelo. No era niebla. Era algo más antiguo. Algo que había dormido mucho tiempo esperando este momento. La sombra comenzó a convulsionar. No físicamente, pues ya no tenía cuerpo, pero su forma titilaba como una vela al borde de extinguirse. Cada una de aquellas voces del espejo parecía robarle un fragmento, un trozo de su antigua arrogancia, una chispa de lo que había sido. Y cuanto más escuchaba, más se encogía, más se retorcía en su impotencia. Ella dio un paso atrás y habló con una certeza que solo tienen las que han cruzado el umbral y han regresado. Esta casa no me encierra. Me contiene. Y tú no estás atrapado por mí, estás atrapado por todo lo que hiciste. El espejo comenzó a agrietarse. No estalló. No hizo ruido. Solo apareció una línea delgada, una fisura vertical perfecta, como si estuviera partiéndose para dejar salir lo que llevaba siglos retenido. La sombra chilló, sin sonido, con una desesperación pura, infantil, y por un instante se lanzó hacia ella. Pero no llegó. El humo que subía del sótano se alzó como una mano inmensa. Lo envolvió en una espiral lenta y firme. No con violencia, sino con la misma inevitabilidad de una noche sin luna. Y mientras lo hacía, las voces del espejo se intensificaron, formando un coro suave y cruel. Asterisco, recuerda. 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 Asterisco. El espejo se quebró finalmente. Una lluvia de cristales cayó sin tocar el suelo. Desaparecieron en el aire antes de llegar, como si nunca hubieran estado allí. Ella se quedó sola, otra vez. O no del todo. Las voces seguían allí, pero no hablaban más. Solo respiraban. Agradecían. Entonces, por primera vez en años, se permitió cerrar los ojos sin miedo. Inspiró hondo. El aire aún era denso, pero ya no dolía. Caminó hacia la cocina, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si la madrugada no hubiera sido el escenario de un juicio ancestral. Encendió la luz. La bombilla parpadeó, resistiéndose, pero al final cedió. El reloj sobre la heladera marcaba las 3:03.
Abrió el grifo y se sirvió un vaso de agua. El líquido bajó por su garganta como un ritual de regreso a la carne, al momento presente. Pero cuando dejó el vaso en el fregadero, lo escuchó. 3 golpes, secos, desde el piso de arriba. Y luego, una voz muy tenue. Una voz que no era la suya. Ni la de él. Una voz de niña. ¿Puedo salir ahora? El vaso tembló sobre la encimera, emitiendo un sonido hueco que se sintió más profundo que cualquier grito. Ella se quedó inmóvil. La voz había sido clara, demasiado clara. No un eco, no una ilusión auditiva. Una voz de niña, temblorosa pero esperanzada. Venía del piso de arriba, justo del ala de la casa que había estado cerrada desde hacía años. Tragó saliva, pero no por miedo. Era algo más complejo, una mezcla de reconocimiento y pesar. Sabía a quién pertenecía esa voz, aunque nunca la había escuchado antes. Era una presencia antigua, mucho más que la sombra del esposo. Algo que la casa había guardado en lo más hondo de su estructura, algo que no se manifestaba hasta que el equilibrio se rompía, o se restauraba. Encendió una vela. La electricidad aún chispeaba con reticencia, como si temiera lo que estaba por presenciar. Caminó por el pasillo, y con cada paso, las tablas del suelo susurraban en lenguas olvidadas, como si contaran secretos entre sí. Subió las escaleras. Lentamente. Contando los escalones, no por superstición, sino porque sabía que el número exacto tenía un significado, 20. Siempre habían sido 20, pero esa noche, al llegar al 19, un escalón más surgió bajo sus pies. El 21. Nunca había estado allí. El pasillo del segundo piso estaba más oscuro que el resto de la casa. La ventana al final estaba cubierta por una cortina que no recordaba haber puesto. Caminó hacia la puerta blanca, aquella que nadie había abierto desde antes de que ella llegara a vivir allí. Una habitación que, según él, estaba vacía. Sellada. Irrelevante. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, justo al otro lado de la puerta. Tengo frío. Su mano tembló al tocar el pomo. No por miedo a lo desconocido, sino por la certeza de lo que encontraría. El pomo estaba helado, pero no opuso resistencia. La puerta se abrió con un suspiro leve, casi como si la habitación la recibiera con alivio. Dentro, el aire era denso, inmóvil, y tenía el olor dulce de las cosas encerradas durante demasiado tiempo. La habitación estaba intacta, como un museo detenido en un instante. Una cuna polvorienta, una silla mecedora, paredes decoradas con papel floral y dibujos infantiles clavados con chinchetas oxidadas. En el rincón, sentada en el suelo, una figura menuda. Una niña de no más de 6 años, con un vestido antiguo, los rizos cubriéndole parte del rostro, y los pies descalzos sobre la alfombra deshilachada. Ella no levantó la cabeza, solo hablaba al suelo. Él dijo que si me portaba bien, me dejaría salir. Que no debía hacer ruido. Que tú no vendrías. La mujer dio un paso adelante, con el corazón apretado. Cada palabra que decía la niña era como una campana rota dentro de su pecho. Reconocía ese tono, ese tipo de obediencia forzada. El tipo de silencio aprendido bajo amenazas disfrazadas de ternura. Estoy aquí, dijo ella suavemente, agachándose hasta quedar a su altura. Nadie más te va a encerrar. La niña levantó la cabeza. Sus ojos eran de un azul pálido, casi translúcido. Y estaban llenos de algo que no era ni miedo ni esperanza. Estaban llenos de tiempo. Tiempo contenido. Tiempo que no le pertenecía. ¿Tú también viviste aquí con él? Preguntó la niña. Ella asintió, sintiendo que la palabra sí era insuficiente para la historia que compartían. ¿Y ahora ya se fue? La mujer dudó. No era tan simple. Él no se había ido. Se había transformado. Había sido absorbido. Era parte de la casa. De sus alambres. De su madera. De sus alientos ocultos. Y aunque ya no tenía forma, su esencia seguía allí, adherida a los rincones como el moho más persistente. Ya no puede hacerte daño, dijo al fin. La niña la miró unos segundos más. Luego, sin decir nada, se puso de pie.
Su vestido flotó ligeramente como si el aire mismo la impulsara. Se acercó a la cuna y colocó la mano sobre el colchón polvoriento. El gesto era íntimo, ritual. Como si despidiéndose de una parte de sí misma. ¿Puedo irme contigo? Preguntó entonces, como una súplica apenas audible. Ella la tomó de la mano. Sintió la piel fría, pero no muerta. Era una mano que no había sentido calor en mucho tiempo. Bajaron juntas las escaleras, esta vez contando solo 20. El escalón 21 había desaparecido. Cada peldaño crujía con una melodía distinta, como si reconociera el peso de aquella pequeña figura liberada. Al llegar al recibidor, la casa pareció exhalar. Las cortinas se agitaron sin viento. La lámpara parpadeó y luego se estabilizó. El reloj volvió a andar. Las sombras se replegaron a sus rincones, obedientes. Pero en el aire quedaba algo. Una electricidad tenue. Un murmullo persistente. Y justo cuando abrió la puerta para dejar entrar el amanecer, la niña se detuvo en el umbral. Giró el rostro hacia la oscuridad del pasillo y dijo, sin emoción, como quien termina una oración ya sabida. Pero no es solo él. Hay otros. Más abajo. Esperando. Siempre esperan. La puerta permanecía abierta, y el amanecer se filtraba lentamente, proyectando una luz cálida sobre el suelo de madera que parecía respirar después de siglos de contener secretos. Ella y la niña se quedaron allí, inmóviles, mirando hacia esa claridad que aún no las alcanzaba del todo. Era como si la casa misma no quisiera soltarlas, como si necesitara que entendieran que, aún liberadas, algo quedaría atrás, algo que no descansaría del todo. La niña no dio un paso más. Su pequeña mano, que hasta ese momento había sostenido con firmeza la de la mujer, comenzó a desvanecerse lentamente, como niebla expuesta al sol. No había dolor en sus ojos, ni temor. Solo una paz que no se compra, que no se finge, la que llega cuando finalmente se es escuchado. Ya puedo dormir, susurró. Y desapareció. La mujer permaneció un instante con la mano extendida, aún sintiendo el frío en sus dedos. Luego, la bajó despacio, y cerró la puerta suavemente, como si cerrara el último capítulo de un libro prohibido. No era una huida. Era una decisión. Aún no era tiempo de marcharse. No mientras las voces del sótano siguieran esperando. Se dirigió hacia la cocina, abrió el viejo armario de las especias, y buscó el frasco más pequeño, uno sin etiqueta, con un polvo grisáceo que llevaba años guardando. Lo destapó y sopló dentro de él. El polvo se elevó en el aire y comenzó a formar figuras tenues, siluetas humanas, todas femeninas, todas con los ojos cerrados. Una a una, las formas se deshicieron en el aire como humo bendecido, menos una. La última se quedó suspendida frente a ella. Tú fuiste la primera, murmuró. La que nadie creyó. La que se volvió mito entre estas paredes. La figura asintió, y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa iluminó el rostro cansado de la mujer. El frasco cayó al suelo y se hizo trizas. La figura desapareció. Sabía lo que debía hacer. Subió de nuevo, esta vez al tercer piso, al desván que él siempre decía estar lleno de trastos inútiles. Lo abrió. Allí no había muebles viejos ni cajas polvorientas. Solo un hueco en el suelo, cubierto por una trampilla metálica con un candado oxidado. Ella sacó la llave que llevaba colgada al cuello. Una llave que nunca había sabido para qué servía, hasta ahora. Encajó a la perfección. El candado se abrió con un chasquido casi doloroso, como un grito contenido demasiado tiempo. Abrió la trampilla. El aire que emergió era antiguo, casi sagrado, con olor a ceniza y humedad eterna. Bajó. Peldaño a peldaño, hacia lo profundo. El sótano no era un sótano. Era un santuario siniestro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, no con herramientas, sino con uñas, con desesperación. Y en el centro, una mesa de piedra con restos de velas consumidas, huesos pequeños y objetos personales. La memoria de las que nunca salieron. Entonces, ellas aparecieron. Una a una, emergiendo de las paredes, del suelo, del techo. No espectros. No monstruos. Mujeres.
Algunas con los ojos vacíos, otras con la boca cosida, otras simplemente llorando. Todas caminaban hacia ella. Y ninguna hablaba. ¿Por qué no era necesario? El silencio que compartían era más elocuente que cualquier palabra. La mujer se colocó en el centro del círculo invisible. Sacó de su bolsillo un mechón de cabello envuelto en papel. ¿El de él? Lo arrojó al centro de la mesa, junto a una fotografía suya que había escondido durante años. Luego encendió una cerilla. Este no será su santuario. Será el nuestro. El fuego no consumió solo el papel y el cabello. Encendió las paredes, las marcas, los susurros atrapados. Las llamas subieron, pero no eran destructoras. Eran purificadoras. Las mujeres comenzaron a desvanecerse una a una, no como sombras que se rinden, sino como almas que encuentran el umbral abierto al fin. Ella no retrocedió. No tenía miedo. El fuego la rodeó, pero no la tocó. Solo la abrazó. Era como si toda su historia, todo su dolor, todo lo que había vivido, la protegiera de ahora en adelante. El último grito que se oyó no vino de ella. Vino de abajo. De lo más profundo. Una voz masculina, gutural, que entendía que por primera vez había perdido. Y así, todo se apagó. El amanecer rompió completamente sobre la casa. Por primera vez, el canto de un pájaro se oyó en el alféizar. El viento movía las cortinas con dulzura. La puerta se entreabrió sola, dejando pasar la luz del día. La casa ya no respiraba con dolor. Respiraba con memoria. Ella salió, caminando descalza por el sendero húmedo, con los pies firmes sobre la tierra. No miró atrás. No era necesario. Porque ahora la casa ya no ocultaba nada. Era un lugar de testimonio. Un lugar donde los ecos ya no estaban condenados a repetirse. Y mientras cruzaba el umbral del bosque, su silueta comenzó a fundirse con la luz. Pero si alguien se hubiera detenido en esa puerta abierta, y hubiera escuchado con atención, habría oído algo leve, fugaz. No un susurro. No una súplica. Sino una palabra. Gracias.